O PP volveu a mostrar o seu malestar co Executivo por non ter sido convidado ao homenaxe tributado o pasado luns ao misioneiro Andrés Díaz de Rábago. Segundo os populares, trátase dunha falla de respecto, non só cara a eles e o resto de veciños, que de algún xeito quería estar presente na recepción, senón tamén para o propio homenaxeado. Hacen un reconocimiento público, no se lo comunican a nadie, a nosotros como miembros de la corporación ni siquiera nos habían invitado. Y además cuando nos enteramos del acto en sí por la prensa ya una vez concluido, pues lo más penoso que nos da es la sensación que se puede llevar esta persona, que al final queremos hacer un reconocimiento por la falta de respaldo y calor humano que había en el salón de plenos. Había 2 o 3 personas nada más acompañándole, cuando si esto se hubiera hecho como tiene que hacerse, cursando invitaciones al resto de las formaciones políticas que forman la corporación, a las distintas asociaciones de nuestro municipio, incluso hacer algún tema, aunque fuera en redes sociales, hacer público el pequeño reconocimiento, homenaje que se le quería hacer, sin duda el salón de plenos estaría lleno a rebosar, transmitiéndole al homogeneado el calor y el respeto que realmente todos sentimos por él, por la labor que ha hecho y sobre todo, pues hombre, el cariño humano que creo que es justo y necesario transmitirle. Para o Partido Popular trátase dunha nova mostra do emprego particular e partidista das institucións municipais por parte do goberno local, formado por Nós Pobre Partido Socialista. Que las cosas no se pueden ni se deben hacer así. Ya está bien que durante 4 años hayan estado utilizando la administración y las instituciones para un uso partidista y particular, pero cuando además este uso atañe a una tercera persona a la que al final quieres hacer un reconocimiento, lo lógico es que lo hubieran hecho público y extensivo a todos los vecinos, a todas las asociaciones y a todas las fuerzas políticas que al menos tienen representación institucional. Creo que lo que les falta es un poco de respeto a las formas y sobre todo en este caso a las personas.